diarreicos también son una de las enfermedades, motivos de consulta más frecuentes. Ya trabajen donde trabajen, en un hospital, en un centro de salud, en una posta, en un consultorio privado, donde sea, siempre van a tener pacientes que consultan por síndromes diarreicos, por diarrea. Entonces tenemos que saber cómo enfocamos estos cuadros. Primero la definición, ¿no? Aquí llamamos diarrea. Diarrea, disminución en la consistencia de las heces, ¿no? Normalmente las heces tienen una consistencia semi-blanda, digamos, bien formada, ¿no? Una forma cilíndrica, ¿no? Color amarillo, de verde, café, en fin. Entonces, acá vamos a tener una disminución en la consistencia, van a ser heces un poco más pastosas, puede ser, o líquidas, ¿no? Acuosas. Van a ver un incremento en su volumen, ¿no? El volumen normal de las deposiciones es de 150 a 200 gramos o mililitros al día, entonces vamos a tener mayor volumen por día. Y esto se acompaña pues, de una mayor frecuencia, ¿no? Y eso va a depender del hábito intestinal de cada persona, ¿no? No todos, lo normal, digamos, que todos asumimos es que todos evacúen una vez al día, pero no siempre es así. Hay personas que evacúan 2, 3 veces al día, y eso es su hábito intestinal normal. Entonces, en eso, si una persona que evacúa una vez al día, de pronto le está diciendo que evacúa 3, entonces ya estamos hablando de repente de diarrea. Pero la persona que evacúa normalmente 3 veces al día, pues no va a ser para él eso. Ya tendrá que ser hasta más. Entonces va a ser de acuerdo al hábito intestinal de cada paciente, de cada persona. Acordémonos en la fisiopatología, ¿no? De que aproximadamente se generan cerca de 9 litros, ¿no? de líquido que van al intestino. 2 litros provienen de la ingesta, ¿no? 1,5 litros más o menos de la saliva, 2,5 litros de los jugos gástricos, otro tanto, 2 litros más entre la bilis y los jugos pancreáticos. Entonces todo este líquido va al intestino y luego se reabsorbe, porque si no, imagínense, estaríamos eliminando los 9 litros por el intestino, ¿no? Entonces se reabsorbe la mayor cantidad, más o menos unos 7,5 litros por el intestino delgado y el resto, 1,5 litros, ¿no? Más o menos en el intestino grueso. Entonces lo neto pues, que eliminamos en las deposiciones es aproximadamente 200 mililitros, 250 a 200 mililitros por día. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que haya diarrea? Para que aumente esta expresión de 200 mililitros al día, ¿no? Tiene que haber una disminución de la absorción, tanto en el intestino delgado como en el colon, o una secreción aumentada, ¿no? Secreción de los jugos gástricos, bilis, en fin, una secreción aumentada del líquido. ¿Qué puede pasar para que disminuya la absorción, ¿no? Que el intestino sea incapaz de reabsorber los solutos. ¿Por qué? Porque alguna enfermedad intestinal, ¿no? O porque no haya contacto, el tiempo de contacto suficiente entre los solutos y la pared del intestino, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un peristaltismo aumentado, ¿no? El intestino está contrayéndose rápidamente, entonces el contenido pasa rápido y no tiene tiempo de ser absorbido. Entonces puede pasar eso, ¿no? O cuando hay una inhibición de transporte activo, ¿no? De los electrolitos en la pared del intestino hay un transporte activo de electrolitos que permiten que entren los solutos de la luz intestinal. Entonces, si esto no está funcionando bien, también va a haber una disminución de la absorción. Pero por otro lado, también podría ser causa de una diarrea o una secreción aumentada de líquido, ¿no? Esta secreción aumentada puede ser de dos tipos. Puede ser pasiva, con un aumento de la presión hidrostática tisular, ¿no? Que el tejido aumente su presión hidrostática, y esto va a ocurrir fundamentalmente en los casos de diarrea o de infecciones, ¿no? Por gérmenes, toxinas, en fin, que aumentan la presión hidrostática tisular. O agentes que activan el AMP cíclico, una secreción activa, agentes que aumentan el AMP cíclico o el GMP cíclico. Entonces hacen que esa célula esté secretando más, ¿no? Superficies aberrantes secretoras, por ejemplo, unos tumores, el adenoma velloso, por ejemplo, es un tumor que está secretando, está activando el AMP cíclico y está secretando continuamente líquido, produce pues una diarrea secretoria, ¿no? Una lesión de la mucosa intestinal. Entonces, son estas dos situaciones, ¿no? Disminución de la absorción o una secreción aumentada del líquido. Entonces, acuérdense de la fisiopatología, eso ya deben haberlo hecho en sus clases de fisiología que llevar, ¿no? Y también hay unos hechos en biología del semestre pasado. Entonces, diarrea osmótica, diarrea secretoria, diarrea por alteraciones de la motilidad o diarrea inflamatoria. Son los 4 mecanismos fisiopatológicos por los cuales se produce la diarrea.
¿no? Entonces vamos a hablar brevemente, sobre todo puntualizando algunos aspectos semiológicos de estos diferentes mecanismos fisiopatológicos, ¿no? En la diarrea osmótica va a haber en la luz del intestino sustancias que jalan, que atraen líquido. Entonces van a hacer que el líquido salga hacia la luz del intestino. Entonces va a haber los solutos que no se van a absorber, ¿no? Pueden ser carbohidratos, grasas, proteínas que no van a absorberse. Y generalmente en estas diarreas osmóticas el volumen es menos de 1 litro al día. No son diarreas muy importantes, no menos de 1 litro al día. Y si al paciente le dicen que es en ayunas, no coma nada, pues va a ceder, no va a comer, ya no va a haber diarrea. Entonces cede o disminuye con el ayuno. ¿Y qué puede causar esto? Medicamentos. Entonces, una diarrea osmótica hay que pensar en medicamentos como laxantes, porque, bueno, pues eso es su función, pero a veces el paciente se automedica con laxantes y produce este tipo de diarrea, ¿no? Cuando dice en exceso, ¿no? Manitol, sorbitol, el manitol es un diurético osmótico, pero como su nombre lo dice, ¿no? También va a producir ese efecto osmótico si se ingiere. Antiácidos, ¿no? La colchicina, ¿no? La colchicina es un medicamento que se usa ¿para qué? Para la gota, para el ataque agudo de gota, ¿ya? Para el ataque, no es un medicamento que se utiliza para la hiperuricemia, sino que el ataque agudo de gota es un antiinflamatorio, ¿no? Y antes, cuando no había otros medicamentos, ahora tenemos medicamentos antiinflamatorios no esteroideos muy potentes que pueden servir, pero antes, cuando no había estos, el paciente tomaba colchicina, ¿no? Y el momento en que tenía que parar, ya sabía el paciente que el momento en que tenía que parar de tomar la colchicina era cuando le daba diarrea, ¿no? Entonces ahí, bueno, ahora ya no indicamos, pero ya no tanto. Y los lácteos, ¿no? Las intolerancias, otras causas son la intolerancia a la lactosa, por ejemplo, ¿no? La mala absorción. Entonces, esas son causas de diarrea osmótica. La diarrea secretoria o acuosa, como su nombre lo indica, va a producir grandes volúmenes de materia fecal, ¿no? Entonces hay una secreción excesiva de electrolitos. Aquí hay presencia de mediadores anormales como enterotoxina, mediadores inflamatorios, neuropétidos. Entonces las diarreas infecciosas, los cuadros infecciosos también están dentro de este tipo de diarreas secretorias, ¿no? O diarreas acuosas. No se relacionan con la ingesta, o sea, ustedes le dicen al paciente que deje de comer, que se ponga en ayuno y igualito va a seguir con la diarrea, ¿no? Y las causas, pues lo que habíamos hablado, ¿no? Activación de AMP cíclico o de GMP cíclico por toxinas bacterianas, ¿no? E. coli, Vibrio cólera, Shigella, Salmonella, Yersinia, en fin, ¿ya? Y secreción de calcio también, ¿no? O sea, aumento de la secreción de calcio por algunas toxinas bacterianas como la de Clostridium difficile, ¿sí? Han escuchado hablar de Clostridium difficile, ¿no? Ahora que están viendo los hospitales, ¿no? La causa más frecuente de diarrea hospitalaria, causada por antibióticos, por el uso de antibióticos, sobre todo antibióticos de amplio espectro. Entonces, aparte de estas toxinas bacterianas, también tenemos otras etiologías endocrinas como el síndrome de Solinger-Ellison, tumor carcinoide, el carcinoma cerebral de tiroides, adenoma velloso, el lipoma, que es un tumor que secreta péptido intestinal vasoactivo. Entonces, estos cuadros pueden dar una diarrea secretoria o acuosa, ¿no? Y las infecciones que estamos viendo. Y acá, para que se acuerden, acá en esta diarrea, la pérdida de agua y de iones es importante y no cede con el ayuno, a diferencia de la osmosis. Y la diarrea inflamatoria, ¿no? La diarrea inflamatoria hay un daño pues, del epitelio. Si está dañado el epitelio, que es donde se deben absorber todos los nutrientes, pues vamos a tener ese tipo de diarrea, ¿no? Puede haber liberación de citocinas que estimulan el sistema nervioso autónomo o la secreción intestinal. Entonces, estimula la salida de agua, aumenta la motilidad intestinal y hay secreción intestinal anormal, ¿no? De moco, sangre, sudado, proteico, o sea, es un daño de la superficie del endotelio y que está produciendo un exudado. Va a haber malabsorción de nutrientes. Las causas pues van a haber infecciosas por colonización, adherencia y la respuesta, generalmente, a veces la respuesta inflamatoria es la que produce más daño, ¿no? La acumulación de prostaglandinas, de citocinas, de leucotrienos, en fin, produce todo este daño en la pared del endotelio. Otras causas pueden ser la enfermedad inflamatoria crónica del intestino, como la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn, infecciones por microorganismos invasivos, como E. coli, invasiva, ¿no? Y
Las colitis isquémicas o las colitis isquémicas, por ejemplo, cuando hay una trombosis arteriales, ¿no? O enteritis actínica en pacientes que reciben radioterapia, ¿ya? Entonces, diarrea inflamatoria, ¿no? Se ve una gran lesión de la mucosa intestinal. Y diarrea por trastornos de la motilidad, por dismotilidad, ¿no? Entonces, es fácil deducir por qué la hipermotilidad podría ocasionar diarrea, ¿no? Porque no hay pues el tiempo, no deja que los solutos entren en contacto el tiempo suficiente con la pared intestinal para que pueda ser absorbido. Entonces hay una hipermotilidad. Entonces va a haber una disminución de sustratos y agua. Y bueno, pueden ser, cuando hay un aumento del peristaltismo que tenemos que pensar, un síndrome de intestino irritable, posvagotomía, poscolecistectomía, o sea, algunas cirugías, diabetes, no se olviden, ¿ya? Diabetes produce neuropatía, ¿no es cierto? Y esa neuropatía no solamente pues es en los nervios que me llegan los pies, no, la neuropatía es a todo nivel, ¿no? Se puede producir una vejiga neurogénica, se produce una gastroparesia, una enteropatía por diabetes, ¿no? Entonces puede haber aumento del peristaltismo en diabetes, en hipertiroidismo, tendrían que pensar en hipertiroidismo, en carcinoma medular de tiroides. Pero también una reducción del peristaltismo puede causar diarrea. ¿Cómo así, doctor? Pues si no se mueve el intestino, ¿cómo voy a tener diarrea? Porque esta reducción del peristaltismo, la falta de eliminación de las heces, va a producir un sobrecrecimiento bacteriano. Y ese sobrecrecimiento bacteriano puede provocar la diarrea. ¿En quién vamos a ver esa reducción del peristaltismo? Igual, el diabético, ¿no? En una fase avanzada puede ser hipomotilidad, ¿no? O los cuadros de pseudo-obstrucción intestinal. Muy bien, entonces lo más importante, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un paciente con diarrea es determinar si la diarrea es aguda o es crónica, ¿no? Y no es nada complicado, ¿no? Simplemente preguntarle al paciente desde cuándo tiene la diarrea. Si nos dice que es una diarrea que tiene menos de 2 semanas, estaremos frente a una diarrea aguda. Entre 2 y 4 semanas es una diarrea persistente o prolongada. Y más de un mes estamos hablando de una diarrea crónica. Entonces, ¿pero por qué es importante? Porque el enfoque es diferente, ¿no? Si yo tengo una diarrea aguda, me voy a ir por un camino. Si tengo una diarrea crónica, me voy a ir por otro camino que va a ser de repente más minucioso y de repente un poco más difícil, ¿no? ¿Cuál es el caso más frecuente de la diarrea aguda? La infecciosa, ¿no? La infecciosa por medicamento. Entonces, eso es lo primero que tengo que pensar. Bueno, también podemos clasificar la diarrea de acuerdo a sus características, ¿no? Para que más o menos nos orienten, ¿no? Tanto sus características como la localización, ¿no? Esas características nos van a orientar más o menos así, es que es una localización de un problema de intestino delgado o un problema de intestino grueso, ¿no? No siempre es así tan categórica, pero nos puede orientar, ¿no? Nos sirve de orientación, como les repito. Entonces, unas heces acuosas y abundantes, pues estaríamos hablando de una diarrea osmótica o una diarrea secretoria, ¿no? Las heces que flotan, fétidas, ¿no? Y estamos hablando de una esteatorrea, ¿no? O sea, heces que contienen grasas en un síndrome de mala absorción, de repente. Las heces con moco, pus, sangre, son características de un síndrome disentérico, que es una diarrea inflamatoria, ¿no? Y heces con gran cantidad de mocos, por ejemplo, lo vemos en los pacientes con tumores nerviosos, ¿no? que secretan bastante moco. Y la localización, las heces voluminosas, o sea, gran cantidad, gran volumen de deposición, pues nos va a indicar de repente que es un compromiso de intestino delgado, porque acuérdense que es ahí donde se reabsorbe la mayor cantidad de líquidos, ¿no? El dolor, ¿no? Generalmente es tipo cólico cuando es intestino delgado, las heces son acuosas, ¿no? Eso podría indicarnos. O sea, el color, bueno, ¿no? Puede variar, ¿no? Y también aquí puede haber partículas de alimentos sin digerir, ¿no? Entonces el paciente puede decir que está viendo restos de los alimentos que ha desayunado, que ha almorzado ayer, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Lientería. Lientería, entonces lientéricas que ya nos están indicando un compromiso de repente algo, ¿no? Del intestino delgado. Sin embargo, en la diarrea baja o de compromiso recto-colónico, pues las veces van a ser de menos volumen, ¿no? Porque ya llega poco, la mayor cantidad de líquidos se absorbió en el intestino delgado y al intestino grueso llega menos volumen, ¿no? Puede haber moco, pus, sangre, las deposiciones son muy frecuentes, puede pulsar con pujo, tenesmo rectal, a veces puede haber dolor a nivel del recto, ¿no? En fin, entonces, y dolor en el abdomen inferior. Entonces son algunos datos que podrían orientarnos a la localización y la etiología de las diarreas.
Muy bien, la diarrea aguda, ¿no? Ya dijimos, causas más frecuentes, pues lo primero que tengo que pensar es una diarrea por infecciosa o por medicamentos, ¿no? Entonces, todavía, lamentablemente, en nuestro país todavía lo vemos con mucha frecuencia, porque somos un país en vías de desarrollo, con malas condiciones de saneamiento, ¿no? Hay gente que no tiene agua potable, que no tiene servicios de desagüe, en fin, entonces todo eso se refleja a nivel sanitario en que todavía tengamos cuadros de diarrea, ¿no? La diseminación es fecal, oral, ¿no? Usualmente hay el antecedente de la ingesta de un alimento o una bebida contaminada, ¿no? La falta de lavado de manos también. Entonces, ¿quiénes están en riesgo? Los viajeros, los adictos que están de repente en situaciones de promiscuidad, los extremos de la vida, ¿no? Los niños muy pequeños, los adultos mayores, inmunosuprimidos y los pacientes que reciben antibióticos, ¿no? Como ya hemos visto. Entonces, ¿quién es el germen que más frecuentemente ocasiona la diarrea aguda? Campylobacter, ¿no? Campylobacter yeyudi. Campylobacter yeyudi, la causa más frecuente, es un mecanismo invasivo en el colon, puede ocasionar diarrea con fiebre, con dolor abdominal, usualmente se autolimita, ¿ya? Pero generalmente el paciente va a venir, ¿no? a la consulta. Shigella también es otro germen que puede ocasionar síndrome disentérico y se puede asociar con síndrome urémico hemolítico. El síndrome urémico hemolítico es un cuadro muy severo, ¿no? Lo encontramos más frecuentemente en niños, ¿no? Cursan pues como su nombre lo dice, con uremia, que puede llegar hasta la diálisis en el paciente y hemólisis, entonces es un cuadro bastante dramático y a veces es mortal. Y producido, y siempre va a haber el antecedente de un cuadro diarreico antes de que se presente este cuadro de la uremia, ¿no? El urémico hemolítico. Entonces, Shigella, Yersinia, también similar a Shigella. La E. coli, ¿se acuerdan? Los 4 subtipos, los 4 tipos de coli, ¿cuáles serán? La E. coli, entero, toxigénica. La E. coli, entero invasiva. E. coli, entero hemorrágica y la coli, entero patógena, ¿no? Entonces son los 4 tipos. Cualquiera de ellos puede provocar diarrea, ¿no? La enterotoxigénica es una diarrea que se autolimita y es la que más frecuentemente se asocia a la diarrea del viajero. La enteroinvasiva va a ocasionar un síndrome disentérico. Acordémonos del síndrome disentérico, ¿sí? ¿Se acuerdan? El síndrome disentérico es un cuadro diarreico, ¿no? Pero tiene características particulares. Generalmente son diarreas, muchas frecuentes, ¿no? O sea, a cada rato, ¿no? Y poquitos, ¿no? En escasa cantidad, frecuentes, sanguinolentas. Ustedes le preguntan al paciente y sí, el paciente tiene moco, sangre, pus, en la deposición y eso lo puede observar, ¿no? Se acompañan de pujo, tenesmo. ¿Qué cosa es pujo? Esfuerzo. ¿Ah? Y tiene uno que empujar, ¿no? Tenesmo. Sensación. Que después que hace, la emoción tiene la sensación de querer seguir evacuando, ¿no? Entonces eso puede ser también con la orina, ¿no? Pero acá tenemos tenesmo rectal. Se acompaña de fiebre o dolor abdominal y en el examen de heces podemos encontrar hematíes, quercocitos y pus. Entonces estamos hablando de un síndrome disentérico. Entonces, Shigella, ¿no? Yersinia puede provocar un síndrome disentérico. E. coli enteroinvasiva también puede provocar un síndrome disentérico. La hemolítica pues se va a asociar al síndrome urémico hemolítico, ¿no? Y la enteropatógena también se adhiere a la mucosa intestinal y se autolimita, ¿no? Se autolimita es decir que va a pasar, ¿no? En un par de días de repente va a pasar solito sin necesidad de ningún tratamiento. También tenemos otros gérmenes, otros microorganismos como el vibrio, cólera, ¿no? Ustedes no saben porque todavía no nacieron, pero hace unos años tuvimos una epidemia de cólera acá en el Perú. No era muy dramático porque el cólera es una enfermedad bíblica, ¿no? De esos años donde no había ninguna medida sanitaria, ¿no? Pero era increíble que en pleno siglo XX un país tenga cólera, ¿no? Entonces ahorita se ve en África de repente, ¿no? Países muy subdesarrollados, ¿no? Pero hace poco, relativamente poco tiempo lo tuvimos acá en el Perú. Entonces este vibrio cólera produce una diarrea acuosa muy severa, ¿no? El paciente empezaba a hacer la deposición de menor consistencia, líquidas, ¿no? Primero marrones y al final venía al hospital haciendo diarreas como agua, ¿no? Como lavado de arroz, y con gran compromiso con una deshidratación muy severa y
insuficiencia renal y generalmente fallecían por insuficiencia renal aguda. Entonces, muy severo el cuadro. Clostridium difícil es la más frecuente, ¿no? Asociada al hospital. ¿Por qué? Por cuando estamos pacientes con antibióticos, entonces tenemos que sospechar, ¿no? Un paciente que está recibiendo un antibiótico, que de pronto presenta diarrea, con dolor abdominal, fiebre, leucocitosis, entonces es un cuadro grave, ¿no? Y los antibióticos que más se relacionan son antibióticos de amplio espectro como ampicilinas, cefalosporinas, clindamicina, ¿no? Bueno, no lo damos mucho. Y aquí tienen algunos mecanismos de estas diarreas agudas infecciosas, los mecanismos por los cuales la provocan, ¿no? Enterotoxinas, neurotoxinas, citotoxinas, enteroadherencias. Bien. Y en la diarrea crónica, pues ya como les dije, la diarrea crónica ya nos obliga a pensar en otro tipo de cuadros, no solamente infecciones o medicamentos, sino ya algunos otros cuadros un poco más rápidos, más raros, ¿no? La diarrea crónica puede ser provocada por mecanismos, por todas las formas fisiopatológicas de diarrea, inflamatorias, ¿no? Colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, enteritis radiógena, malabsortivas, que eso lo vamos a ver un poco después, los síndromes de malabsorción, secretorias por el síndrome de Soliñerense y estos tumores endocrinos, ¿no? Que pueden provocar estas diarreas secretorias, osmóticas, laxantes, ¿no? Laxantes que se toman a veces en forma crónica. Hay pacientes, incluso pacientes de repente con trastornos psiquiátricos que toman los laxantes en forma crónica y tienen esta diarrea, y no te dicen, ¿no? que están tomando laxantes. Diarreas, alteraciones de la motilidad, ¿no? Entonces pensar siempre en el paciente con diabetes, con problemas, con hipertiroidismo que viene con diarrea, pues tenemos que pensar en estos cuadros, ¿no? Intestino irritable, esclerodermia. Muy bien, entonces como mencionamos, lo primero que hacíamos era pues determinar si la diarrea es aguda o la diarrea es crónica. Entonces si nos encontramos frente a una diarrea aguda, ¿qué le vamos a preguntar, no? Lo primerito, ¿hace cuánto? ¿No? ¿Desde cuándo? O sea, este análisis semiológico es muy parecido al que hacemos con el dolor, ¿se acuerdan? Alicia. Sí. Ya, igual, ¿no? Tenemos que trabajar con diarrea. Entonces, tengo diarrea. Entonces, ¿cuándo comenzó? ¿Cuántas deposiciones hace al día? ¿No? Si apareció bruscamente, si la relaciona con algo. ¿Qué alimentos ingirió? A veces la respuesta está en algún alimento contaminado, ¿no? Qué sé yo, una mayonesa, un sándwich, ¿no? Una salchipapa, hamburguesa que comió en algún lugar sospechoso, ¿no? En fin. Entonces hay que ver qué alimentos ingirió, ¿no? ¿Qué características tiene la deposición, ¿no? La frecuencia, la cantidad, el color, si hay moco, si hay sangre, si el olor de repente es característico a algo, ¿no? O es muy inusual, en fin, ¿no? Y los síntomas concomitantes, si tiene náuseas, si tiene vómitos, les voy a entrar a una diarrea inflamatoria de repente, ¿no? Si tiene fiebre, ¿no? Diarrea infecciosa, el dolor abdominal, ¿no? Que también se presenta en las diarreas inflamatorias, en fin, ¿no? Dolores musculares, malestar general que pueden estar asociados a la pérdida, a la deshidratación y pérdida de electrolitos, ¿no? Y para ver, pues, son diarreas infecciosas, si es que alguien más de la familia, del trabajo, ¿no? De repente se fueron todos ustedes a almorzar a un sitio y la mitad viene con diarrea, pues es algo que debe haber estado en los alimentos, ¿no? Y si ha viajado recientemente a algún país tropical o en vías de desarrollo, ¿no? Eso para las personas que vienen de fuera. Y que estas situaciones indican gravedad, ¿ya? No es lo mismo un adulto joven como ustedes que viene con diarrea a un adulto mayor, ¿no? El adulto mayor se va a deshidratar de repente más fácilmente, puede complicarse y hacer un cuadro infeccioso generalizado, con su sistema inmune, ¿no? Que está más deteriorado, digamos. Si la deshidratación es severa, ¿no? Si hay fiebre elevada con escalofríos, si el dolor abdominal es muy intenso, si el paciente tiene un cuadro disentérico o si es un paciente con VIH, ¿no? Es inmunosuprimido, está recibiendo quimioterapia. Entonces, estos pacientes tenemos que tratarlos con mucho cuidado porque podrían complicarse, ¿no? Son indicadores de gravedad, una diarrea aguda grave. Acá para que nos orientemos más o menos a los síntomas que pueden acompañar, ¿no? En la diarrea aguda infecciosa puede cursar pues, con fiebre, con dolor abdominal intenso, con erupciones acuosas, puede cursar con vómitos también, ¿no? Las parasitarias, como la giardia, la ameba, usualmente van a cursar con distensión abdominal. De repente no van a ser esas tan acuosas, sino un poco más pastosas y no van a cursar con fiebre, ¿no? Entonces,
Y las disenterías que ya hemos visto, ¿no? Los cuadros disentéricos, cómo se caracterizan, qué tipo de diarrea son, siempre vienen con dolor abdominal. Cuando la deshidratación la vamos a ver. Entonces, lo primerito que ya si hemos determinado que es una diarrea aguda, entonces ya estamos sospechando que es una diarrea infecciosa o de repente por algún... en el anamnesis también preguntar qué medicamentos toma el paciente, ¿no? Qué medicamentos toma, por cuánto tiempo los está tomando, la dosis, en fin, todo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que evaluar es el estado de hidratación del paciente, porque ahí es donde podemos tener una complicación, ¿no? Entonces, podemos encontrar los signos de deshidratación, ¿no? ¿Cómo cuáles? A ver, tú, niña. El signo del pliegue. ¿En quién va a ser útil y en quién no va a ser útil? ¿En qué personas? ¿De edad? ¿De edad? En adultos mayores, ¿no es cierto? En adultos mayores, ¿no? De edad, si dicen de edad, no. En adultos mayores no es útil porque ya la piel perdió su turgencia y elasticidad. Entonces, pero en el adulto joven sí nos es útil el signo del pliegue. Nos es útil, ¿qué más? Otro signo de deshidratación. La sequedad de las mucosas, de las axilas, ¿no? En los niños el llanto sin lágrimas. Entonces, todos esos datos, ¿no? Nos indican el estado de hidratación del paciente. Entonces podemos ver si está hidratado, el volumen urinario, ¿no? La estabilidad hemodinámica, cuando la deshidratación es más severa, puede comprometer los parámetros hemodinámicos, como ¿cuál? La presión arterial. Entonces el paciente puede venir con hipotensión arterial, puede venir con taquicardia, y si es mucho más severa puede venir aletargado, incluso en coma, ¿ya? Entonces, lo primero que evaluamos es la estabilidad hemodinámica y el estado de hidratación del paciente, ¿sí? La temperatura tenemos que ver, ¿no? Ya sabemos que las diarreas infecciosas pueden cursar con temperatura elevada, ¿no? Y al examen del abdomen, pues podemos encontrar de repente dolor y los ruidos hidroaéreos. Generalmente vamos a percibir los ruidos hidroaéreos aumentados, pero si los ruidos hidroaéreos están ausentes, ese es un criterio de gravedad. Puede ser que el intestino se cansó y entra en un hilo, ¿no? O sea, una parálisis. Entonces puede haber, ese es un criterio de gravedad, ¿no? También en la piel podría haber una erupción dérmica, unas pápulas, maculopápulas eritematosas, rojitas, que son características de la diarrea por salmonela tifoidea. Y en cuanto a los exámenes complementarios, usualmente estas diarreas se van a limitar, ¿no? En 48 horas ceden solitas, a veces sin ningún tratamiento, pero lo que tenemos que ver es el estado de hidratación y del medio interno, ¿no? Los electrolitos. Pero nos puede ayudar pues un examen de las heces, ¿no? Si tiene criterios de gravedad, pediremos hemocultivos, coprocultivos, y bueno, si hay alguna complicación o no, o estamos pensando, a veces giardia, ameba, no podemos, no salen en los exámenes, entonces se puede hacer una sigmoidoscopía, ¿no? O una colonoscopía. Muy bien. Ya. Y en cuanto a la diarrea crónica, entonces acá lo que nosotros ya hemos llegado a la conclusión de que se trata de una diarrea crónica, entonces acá lo que tenemos que determinar es si es orgánica o es funcional, ¿no? Entonces para esto tenemos que interrogar a nuestro paciente. ¿Qué le preguntamos? Igual, ¿no? La forma de inicio, ¿no? Si la diarrea es continua, intermitente, a qué hora, ¿no? Si en la noche se lo despierta para ir al baño, si las características de la diarrea, si son sueltas, pastosas, acuosas, si son anorreas, si hay restos de los alimentos, ¿no? Entonces todas esas características de las deposiciones también preguntamos, y si hay síntomas acompañantes, ¿no? Sobre todo dolor abdominal, ¿no? Dolor, distensión abdominal. La distensión abdominal acompaña a los cuadros de mala absorción, a las enfermedades parasitarias también. Y si su apetito, su peso, ¿no? Si es que ha bajado de peso, si su peso se conserva, si ¿no? Sobre todo esto, y si hay algunos antecedentes de enfermedades, como cuáles, ¿no? Crónicas que nos interesan acá. ¿Ya hemos mencionado? Ya, pues sí. ¿Qué más? Más frecuente. Diabetes y hipertiroidismo, ¿no? Que se pueden asociar a diarreas crónicas. Y preguntarle pues sobre todos estos síntomas, ¿no? Que ya los hemos preguntado acá, ver qué más tenemos que ver. La pérdida de peso, ¿no? Que eso no hemos mencionado acá. La pérdida de peso importante, si hay fiebre o episodios de fiebre, si hay periodos de estreñimiento y periodos de diarrea. Eso, por ejemplo, lo vemos en las enteritis o en la tuberculosis enteroperitoneal, ¿no? Que es un cuadro
crónico, prolongado, y el paciente cursa con episodios de diarrea, ¿no? Y otros momentos, estreñimiento. Diarrea, estreñimiento. Entonces, eso tenemos que preguntar a nuestros pacientes sobre peso, porque si hay trastornos psíquicos, ¿no? Observamos nosotros incontinencia anal, que nos puede hacer pensar en una neuropatía diabética, ¿no? o cirugía, en fin, ¿no? Entonces, síndrome de intestino irritable, en fin. Muy bien. Y en el examen físico, nuevamente evaluamos el estado de hidratación, pero aquí generalmente el paciente no va a ver, como son cuadros crónicos, no va a venir deshidratado, ¿no? Va a ser una deshidratación muy leve, ¿no? Porque tampoco no son diarreas abundantes. Acá era importante este cuadrito que nos sugiere una diarrea crónica orgánica. O sea, como les mencioné, lo que tenemos que determinar es si es funcional o si es orgánica. ¿Qué significa esto? A ver, ahí. A causa de otra enfermedad, Orgánica significa por una causa secundaria. ya, orgánica significa que vamos a encontrar alguna alteración, ¿ya? No necesariamente, no es secundaria, ¿no? Sino algo que esté causando, que hemos encontrado un tumor, vamos a encontrar una enfermedad de Crohn, porque hemos sacado ya la biopsia, hemos encontrado una intolerancia a la lactosa, hemos encontrado una neuropatía diabética, una hipertiroidismo, en fin, hay alguna causa que estamos determinando. Entonces, ahí estamos hablando de una causa orgánica, pero a veces no encontramos nada. En muchas ocasiones, en el estudio de la diarrea crónica no se encuentra nada. Entonces, estamos frente a una diarrea funcional. O sea, hacemos la colonoscopía y el colon está limpio, el intestino delgado está limpiecito, todos los exámenes están normales, entonces estamos frente a una diarrea funcional. ¿Y qué sugiere una orgánica que dura menos de 3 meses? Generalmente los pacientes con diarrea funcional pueden estar muchos más meses y años porque esta diarrea funcional no interfiere mucho en su vida, en sus actividades. Sin embargo, la diarrea orgánica sí, ¿no? Le va a alterar porque va a empezar de repente a bajar de peso, ¿no? Se va a despertar en la noche porque tiene ganas de ir al baño, entonces no va a descansar bien, va a alterar toda su vida, ¿no? Y además va a tener de repente manifestaciones de mala absorción, anemia, hipolinemia, en fin, velocidad de sedimentación, que es un marcador de inflamación elevado. Entonces, estas cosas hacen que el paciente venga a consultar pues, antes de los 3 meses, ¿no? A diferencia del que tiene una diarrea funcional, que puede estar, ¿no?, tranquilo con sus episodios de diarrea. Entonces, como mencioné, vamos a evaluar el estado de hidratación, que no debe estar muy comprometido, y vamos a hacer pues, un examen ahí sí muy detallado del abdomen, ¿no? Desde la inspección, buscando cicatrices, marcas de radioterapia, de repente fístulas que puedan sugerirnos enteritis crónicas como tuberculosis, enfermedad de Crohn, ¿no? Si hay distensión abdominal, cómo están los fluidos hidroaéreos, si hay dolor a la palpación, dónde se presenta más frecuentemente el dolor, si hay una masa que se pueda palpar, ¿no?, que nos pueda sugerir, si hay hepatomegalia, si hay esplenomegalia, también nos va a sugerir de repente linfoma o metástasis, ¿no? El tacto rectal también debe hacerse, el tacto rectal, porque a veces un tumor o algo, alguna alteración está al alcance del dedo, ¿no?, cuando hacemos el tacto. Y también hemos mencionado que estas diarreas crónicas podrían estar asociadas a trastornos sistémicos, esclerodermia, por ejemplo, ¿no?, diabetes, hipertiroidismo. Entonces hay que hacer un examen físico muy minucioso y general, ¿no?, completo. Entonces hay que ver manifestaciones extraintestinales como dermatológicas, oftalmológicas, orales, traumatológicas, renales, neurológicas, ¿no?, hepáticas, en fin, ¿no?, ver el estado inmunológico del paciente, ¿no?, ver el peso, ¿no?, la pérdida de peso, el estado nutricional, en fin, ¿no? Si hay candidiasis oral, nos va a indicar que inmunosupresión. Entonces ya por ahí pues, nos podemos hacer. Y bueno, aquí el enfoque pues es que los exámenes complementarios son un poco más minuciosos que una diarrea aguda, ¿no? Vamos a hacer, si ya estamos llegando o tenemos la idea de que es una diarrea orgánica, pues tenemos que echarnos a buscar todas las etiologías posibles y lo que nos sugiera el examen clínico y la historia que hemos realizado, ¿no? Vamos a pedir pues análisis de sangre, hematología, bioquímica, buscando diabetes, buscando cuadro de hipertiroidismo, ¿no?
examen de heces completos, ¿no? También tiene que llegarse también, si es que no se encuentra el diagnóstico, a una colonoscopía, de repente con tomas de biopsias, en fin. Entonces, a veces con esta primera línea de estudios se obtiene el diagnóstico en el 75% de los casos, pero a veces no, ¿no? Entonces ahí tenemos que pedir otros estudios, ¿no? Giardia y ameba son cuadros, son gérmenes, parásitos que producen frecuentemente este tipo de diarreas y no son tan fáciles de encontrar. Les hacen 800.000 análisis de heces y no sale la giardia, no sale la ameba. ¿Por qué? Porque a veces se demora mucho el transporte de la muestra y se mueren y ya no se ve. Entonces a veces hay que hacer la biopsia y en la biopsia le puede encontrar, ¿no? Después de la colonoscopia. Entonces, todos estos estudios, ¿no? Estudios imagenológicos también, ¿no? Tomografías de repente, ¿no? Para poder llegar al diagnóstico. Pero aún a pesar de todos los estudios que se hacen, no hay un diagnóstico. Entonces llegamos a una diarrea idiopática que tenemos que seguir controlando, estudiando, digamos, para que, porque de repente en el tiempo, si el paciente tiene menos de 3 meses, de repente a los 5 meses hace alguna manifestación, ¿no? Y otra manifestación y bueno, ya nos ayuda a llegar al diagnóstico. Entonces, no es tan fácil a veces el enfoque y el algoritmo diagnóstico para la diarrea crónica. Bueno, hablando del síndrome de mala absorción, el síndrome de mala absorción también va a ser un cuadro de diarrea, ¿no? Generalmente una diarrea crónica. Va a haber alteración en la digestión y absorción de nutrientes, que está ocasionado por diversas etiologías que vamos a ver, ¿no? Entonces acá la vedette, lo fundamental, la característica que vamos a encontrar va a ser la esteatorrea, o sea, las heces con grasosas, ¿no? Con grasa, ¿no? Que son heces de bastante volumen, pastosas, grasosas, que flotan ahí en la taza. Entonces estas son las esteatorreas. A ver, acordémonos de la fisiopatología, ¿no? Estas 3 fases para la absorción, digestión y absorción de los nutrientes, ¿no se acuerdan? O sea, nosotros, después del almuerzo que hemos comido hoy día, pues ya hemos comido carbohidratos, grasas, proteínas, ¿no? Todo eso así va directamente a la sangre, ¿no? ¿Va al intestino y va a la sangre? No, ¿no es cierto? Entonces tiene que digerirse, ¿no? Y tiene que digerirse a través de las secreciones biliares y pancreáticas, que son las que van a hidrolizar las proteínas, las grasas, los carbohidratos que nosotros comemos, ¿no? Luego viene una fase mucosa en que se completa esta hidrólisis, ¿no? Este rompimiento de los enlaces de los nutrientes, y estos son captados por el enterocito, ¿no? Los capta y luego ya los está preparando para transportarlos hacia la sangre, ¿no? En la fase de transporte se produce la incorporación de los nutrientes a la sangre, a la circulación, ¿no? Entonces ahí ya se completó el proceso de digestión y de absorción de nutrientes. Entonces, en el síndrome de mala absorción hay pues una alteración, dependiendo del cuadro, hay una alteración en alguna de estas fases, ¿no? En la fase luminal, por ejemplo, puede haber una insuficiencia pancreática, entonces no se van a generar las enzimas pancreáticas que van a ayudar en la digestión, ¿no? De proteínas, déficit de sales biliares para la absorción de grasas, ¿no? En enfermedades hepáticas, alteración de la flora bacteriana, si es que ha habido una resección ileal, por ejemplo, unas cirugías, ¿no? Por algún motivo se ha hecho resección de grandes partes del intestino, entonces no va a haber una absorción adecuada, ¿no? Una hidrólisis. Y en la fase mucosa, el compromiso de la fase mucosa estructural, ¿no? O sea, daño de la pared del intestino por enfermedad celíaca, SPRU, enteritis por radiación, en fin, ¿no? O bioquímica, ¿no? Entonces ya estamos hablando ahí de alteraciones pues, a nivel bioquímico, ¿no? Para la absorción de aminoácidos, será más raro y más difícil de diagnosticar, ¿no? Y en la fase de transporte va a haber el compromiso de la fase absortiva con enfermedad de Whipple, linfangiectasia, linfomas, que también son cuadros un poco más raros. Entonces puede haber alteración, cualquier alteración de cualquiera de estas fases va a producir una mala absorción. Y otros tantos, ¿no? Que no pueden ser clasificados en alguna de esas fases, como enfermedades de la pared, enfermedades vasculares, trastornos metabólicos, nuevamente la tirotoxicosis, y causas iatrogénicas, o sea, causadas por procedimientos médicos, obviamente sin intención, ¿no? Por ejemplo, las gastrectomías, que las vemos ahora en las cirugías bariátricas, ¿no? Y es frecuente. Le sacan gran cantidad de intestino, estómago, hacen bypass, no sé, y el paciente pues sí baja de peso, pero también arrastra síndromes, cuadros de mala absorción que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Vagotomías, restricciones intestinales y algunos fármacos. Entonces es importante
que pregunten sobre los fármacos que toman los pacientes. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Va a manifestarse como una diarrea crónica. ¿Con qué tipo de diarrea? Esteatorreas, ¿no? Son evocaciones bastantes, pastosas, grasosas, que flotan. Pérdida de peso, va a haber pérdida de peso y generalmente va a haber una distensión abdominal. Entonces, esas son las manifestaciones clínicas del síndrome de mala absorción. Y no se van a observar pues bien, dependiendo, ¿no?, de dónde está la alteración o de repente unos más que otros, lípidos, proteínas, carbohidratos. Entonces vamos a tener manifestaciones del déficit de absorción de lípidos, proteínas y carbohidratos y además del déficit de vitaminas, ¿no? De vitaminas y algunos minerales como hierro, vitamina B12, ácido fólico, calcio, vitamina A, D, K y todos los trastornos que van a provocar los déficits de estos iones y de estas vitaminas, ¿no? Que ustedes seguramente las saben perfectamente, bueno, que tienen para que las repasen y cómo podemos encontrarlas, ¿no? Entonces, tenemos que hacer el síndrome de malabsorción, no solamente examinar el abdomen y ver que está distendido y que los ruidos de repente están un poquito más aumentados, no, es un examen completo, ¿no? En la piel podemos encontrar signos de anemia como la palidez, el tejido celular subcutáneo disminuido, la masa muscular disminuido porque puede haber una hipoproteinemia en el paciente o puede haber edema por hipoproteinemia, ¿no? Ampollas, petequias, ¿no? Diátesis hemorrágica por déficit de vitamina K. En el cabello puede haber alopecia si es que hay una enfermedad celíaca, por ejemplo, ¿no? En los ojos conjuntivitis, escleritis, que buscan los pacientes con enfermedad de Crohn. En la boca, úlceras por déficit de vitamina B, también enfermedad de Crohn. Glositis, ¿no? Inflamación de la lengua frambuesa por déficit de vitamina B12, hierros, folatos, en fin. La quelosis angular, ¿no? Esos que salen acá, ¿qué le llaman? Las boqueras, ¿no? Las abuelitas, ¿no? Cuando salen esas heriditas en la comisura, la quelosis por déficit de vitamina B12, ¿no? Hipoplasia dental. En las manos, de la mano de Raynaud, dedos en palillo del tambor, en fin, ¿no? Asociados a enfermedades sistémicas que cursan con cuadros de mala absorción. Músculo esquelético, artropatías, también por estas enfermedades sistémicas, nostalgias por la osteoporosis, porque acuérdense que tampoco se está absorbiendo bien el calcio y la vitamina D, ¿no? Debilidad muscular por niveles bajos de potasio, magnesio, vitamina D, neuropatía periférica por déficit de vitamina B12, ¿no? Problemas a nivel central como convulsiones, parálisis por enfermedad de Whipple o el déficit de vitamina D también, ¿no? Muy bien, entonces son alteraciones a nivel sistémico. Y bueno, esto finalmente, ¿cómo enfocamos nuestro diagnóstico? La historia clínica, la exploración física, que ya hemos dicho que es todo lo que tenemos que explorar, el estado nutricional, peso, talla, sobre todo en los niños, ¿no? El índice de masa corporal. Y acá lo único que quiero que se acuerden es este estudio que se llama SUGAN 3 para determinar grasa y heces, ¿no? Y luego todo un algoritmo diagnóstico muy parecido al de la diarrea crónica y que va a terminar en biopsia. Pero a veces no tenemos tampoco el diagnóstico con la biopsia. Tenemos que seguir observando a nuestro paciente. Muy bien.